Adelante, compañeros y compañeras. Profe, Sí, pero aún no está entrando Emilio ni Sandra. Faltan no, ellos. van a exponer Cecilia, Alfonso y Elizabeth. Ah, muy bien. Y ya después, si hay chances, serían ustedes. Y si no, les va a tocar la ejecución en la siguiente sesión. ¿Vale? Muy Bueno, bien. adelante. Profe, Sí, ¿me escuchas? sí. Profe, Nos tocó la multiactividad y la agricultura familiar en Carapan durante el periodo neoliberal. Si pasa por la próxima diapositiva, profe. Los integrantes, pues somos Cecilia Baltasar Alejo, Elizabeth Zelaya Contreras y un servidor, Alfonso López. La siguiente, por favor. Introducción. Bueno, desde hace tiempo la actividad o la agricultura que se practica en el ámbito rural ha recibido a la agricultura como agricultura tradicional o campesina o la agricultura familiar, resaltando los rasgos indígenas, así como en la comunidad de Carapan llegamos, por decir, a cualquier casa y algunos tienen sus propias parcelas comunales y pues en ellos se practica que, por decir, tienen su campo de cosecha, se dedican a sembrar maíz, frijol, calabaza. Bueno, es una introductiva, pero es lo que encontramos. Y en el núcleo mismo familiar, pues ya sea el papá o la mamá se dedican uno a la agricultura y pues otros al hogar. Ya después, posteriormente, tienen hijos y van, ellos pueden emigrar o pueden seguir estudiando aquí. La siguiente diapositiva, por ejemplo. El impacto neoliberal en la agricultura familiar en Carapan, lo que conocemos nosotros como la Cañada de los 11 Pueblos. Las actividades son agrícolas, se conforman en la multiactividad de estrategias de supervivencia familiar. Antes habían pues políticas en el campo hechas por el Estado, posteriormente las fueron retirando las ayudas y ahora ya es lo que llamamos el proceso de la agroexportación, que dejaron meter a otras empresas para inyectar capital a la tierra. El periodo neoliberal nosotros lo comprendemos así como usted decía, profe, de hace 40 años a hoy en día. Pues se mete la agroexportación a Carapan por medio de empresas transnacionales para experimentar la transformación de la agricultura familiar, ahora ya por las empresas, por decir acá en Zamora, pues la Flexport jala los productos que se producen en el campo de allá para acá y pues exportan. La siguiente, profe. Entendemos por el capítulo 1 que vendrían siendo los antecedentes históricos de la tesis. La siguiente, profe. Los antropólogos y los estudiosos de la agricultura bueno, entendemos que la agricultura en Carapan, la tradicional, la dedicaban pues a la familia y en sus tierras, bueno, todavía hasta hoy en día tienen poco o no lo uso de agroquímicos. La campesina familiar a la conservación local de los cultivos, porque nada más ahí en Carapan, en la cañada, es donde encontramos esos productos, por decir las hojas para los tamales, para chapatas. Y no dejan pues que se riegue la misma semilla solamente en esa región. Resaltando rasgos indígenas del valor del cambio o el intercambio de sus mercancías y la plusvalía, pues según practican sus actividades económicas para ellos, entre sí, entre el grupo de las comunidades, pues es un precio y si llega alguien, por decir, extranjero a ellos, es otro precio, es un poquito más caro. Todo esto para que la semilla no salga de ahí, sino ya es procesada o tratada mediante el producto final. La siguiente, profe. La práctica de la agricultura con las características familiares. Esto hablamos últimamente en las décadas de los 80s y los 90s. Es lo que conocemos como neoliberalismo. Ahí es lo que ya había mencionado desde el principio, es el retiro del Estado del sector agrícola, modificando las ayudas del campo. Antes había muchísimas más ayudas
a fondo muerto. Hoy son diferentes las ayudas, ya las ayudas creo que las hacen a fondo muerto, pero ya para empresas transnacionales o congeladoras de tipo nacional. La consolidación del modelo agroindustrial en sus paquetes tecnológicos, como ya lo vemos que ya ahorita ya dejan de entrar las transnacionales para invertir en sus paquetes tecnológicos, haciendo los impulsos para las empresas capitalistas. Las transnacionales y ahora pues ya los que trabajan ya no en el producto, sino que es conocido como la floralización rural, es a lo que se dedican ya las mismas personas de las comunidades, pues son a las que ocupan para hacer producir la tierra o para hacer las cosechas, porque ya ellos ya metieron tractores, ya metieron en las parcelas lo que llamamos el plástico, los riegos y muchas otras cosas de implementación tecnológica para los, ¿cómo les puedo decir? Los jornaleros, ya les pagan ya por día, ya no extraen de ellos mismos su capital de su misma tierra, sino que ya es invertida por un extranjero, les arrendan las tierras por 10 años, 5 o temporadas. La siguiente, profe. Bueno, aquí tenemos uno de los autores más importantes que nos menciona la tesis. Es González Jacome en el 2004. Él nos habla de los pueblos indígenas o campesinos que mantienen la tradición en la agricultura familiar en Carapan, en el Chinchota. En ella nos dice que lo más común es el maíz, las plantas medicinales y los animales de corral, lo que encontramos en las comunidades, en los 11 pueblos, la mayoría. El que sigue, profe. Los cultivos de aguacate surgen desde los 70 hasta la actualidad. También se empieza a introducir últimamente ya en las tierras hortalizas como el brócoli en las tierras comunales. La siguiente, profe. Las principales cosechas, como ya habíamos dicho, de Carapan y los 11 pueblos, viene siendo el maíz. De ello nos comenta en la tesis Reyo y Saavedra los cultivos en el 2013 como fuentes de ingreso para las familias o para las, ¿cómo se puede decir? Comunidades o como los municipios de Chilchota sería más bien. Ya después del trigo habla un poco Franco en 1997 de la agricultura familiar. También encontramos el jamargo, el frijol, la calabaza, entre otras cosechas como la manzana, la pera, la lima y el níspero y el aguacate hoy en día que nos está, por una parte hay un beneficio y por otra parte pues está secando los ríos, los principales ríos de ahí creo que es el río Duero. Y pues lo bueno pues es que se está vendiendo pues a un precio mejor porque se está exportando y también hay para consumo local. Bueno, pasa la otra, profe. Formas de organización social y religiosas, de ello nos habla González en el 2007, ya que también con esto se trae el Tratado de Libre Comercio en 1994. De esto también nos habla posteriormente del flujo de migrantes, de lo que ya estaba hablando en la introducción, en el Carnaval del 2008, la expansión aguacatera. En 1982 tenemos a Shekstram, la vida campesina y la producción indígena familiar. En él también nos habla del hogar, el espacio importante para las nuevas generaciones. En él hace mención Chávez Vilanda en el 2011 para la agricultura familiar y estrategias económicas y sociales que se tienen pues en las comunidades de lengua indígena, en los cambios que ha ido en los últimos años, los cambios estructurales, los análisis de las tierras, las investigaciones, los estudios regionales, de ahí mismo de donde se comprende, y los niveles de las estrategias. Por mi parte, pues es la pequeña introducción que tengo. Ya la siguiente compañera tocaría hablar del capítulo 2 en adelante. Muy bien, excelente, Alfonso. Creo que algo que nosotros debemos de hacer cuando
realizamos o nos proponemos hacer un proyecto es hacer esta radiografía del lugar en el que vamos a trabajar y de la práctica a la que nos vamos a introducir. Y yo creo que tú haces una buena disección de toda la información que nos da este autor para introducir, ¿no? Ya tenemos una instantánea más o menos precisa sobre qué es Carapan, ¿verdad? Luis, ¿quieres introducir un poco este primer elemento, por favor? Buenas noches a todos. Yo creo que aquí sería más bien, profe, algo más interesante. Por ejemplo, ya tuvimos una perspectiva, ¿no?, del compañero, y que es muy interesante y ya nos va como pincelando una visión, ¿no? Un contexto, una situación, nos abona muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos del propio contexto, y que eso de alguna manera nos permite imaginar, ¿no? Así como cuando nos presentan un libro, ¿no? La presentación de tal libro, y nos dicen qué va a venir ahí. Entonces ya nosotros tenemos la capacidad, o de alguna manera con lo que nos dice el compañero, podemos tener una visión de lo que estamos hablando o de lo que nos vamos a encontrar. Entonces esto es muy interesante, y sobre todo yo invito a los otros compañeros a que lo veamos desde esa perspectiva. Es una perspectiva muy interesante que nos plantea o nos lleva de la mano el compañero, y que el compañero nos enfatiza muy precisamente, por ejemplo, como todos los recursos que tiene, ¿no?, el espacio. Entonces nos damos una idea, o nos lleva de la mano a imaginar un lugar rico, ¿no? Rico en muchos elementos, desde geográficos, ¿no? Y que como a raíz también de históricos, a través de la historia, pues recuerden, todo es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de la riqueza geográfica que existe en un espacio, que tenga agua, que tenga tierras buenas, que tenga un clima favorable. Todo eso o de alguna manera, es parte de esa riqueza geográfica de un espacio, ¿sí? Y eso es muy interesante, ojo con eso. Y que a través de la historia, pues el ser humano o nosotros como sociedad, pues nos vamos propiciando, o nos vamos de alguna manera adaptando a esa riqueza, y que eso en fin de cuentas le da una riqueza al pueblo, a la cultura, a un pueblo físico, pues sí, a un poblado. Y que pues eso históricamente pues se desarrollan otros elementos, ¿no? Pero que eso, les digo, hasta aquí el compañero nos ha presentado pues y ha puntualizado muy bien como estas riquezas, tanto históricas, en el momento que la misma gente las va actualizando y las va puliendo, como las riquezas geográficas. Entonces, eso es muy interesante, y veámoslo desde esa perspectiva, compañeros, y ahorita veamos la segunda postura, ¿no? Muy bien, Luis. Miren, chicos, aquí lo interesante y lo que ya quiero es que empiecen a jugar con sus herramientas. Ustedes tienen una herramienta que se llama el ojo de Dios, que estuvieron ya trabajando y que estuvimos discutiendo ampliamente. ¿Qué ven del ojo de Dios en esta primera descripción que nos hace Alfonso? Alfonso, primero platícame tú, ¿qué ves del ojo de Dios en esta descripción introductoria que hace el autor y que te permite más o menos imaginar el carácter de la comunidad? Les voy a ayudar un poquito. Papá, Les voy a hacer una preguntita. A ver, Nayeli, quiero que tú me la contestes. Si tú quieres matar o cambiar la parte espiritual del pueblo, ¿qué haces? Si yo quiero mandar más, Matar, desaparecer o cambiar la espiritualidad de un pueblo, ¿qué haces? Eso ya lo vimos con Luis, ¿verdad? se deja de fomentar, se deja Así de, es, o se la cambias, ¿verdad?
y hablar de ella. Ajá, le pones otra pero- encima y le sí, dices que eso es malo, ¿verdad? Le así dices como cuando se dejó de hablar el purépecha, por ejemplo, ¿no? un Entonces, ejemplo, se deja de hablar el purépecha porque nos imponen el español. Ya así es. en las escuelas, en lo religioso, en todo, nos impusieron el español y se dejó de lado el purépecha. Ya no fue importante. Ajá. Y para hacer ese cambio, tú tienes que conocer al que quieres cambiar, ¿verdad? Así es. Tengo Entonces, saber llegarle por lo que, este, darle por donde le duele, pues, ¿no? sí, o sea, saber Exactamente, por bueno, dónde. ya vieron que sí, ya lo manejan. Precisamente eso fue lo que vimos en la primera parte. Pero ¿qué ves tú del ojo de Dios aquí, Alfonso, en cuanto a la cosmovisión purépecha presente en el Carapan que nos describe este autor? Pues que no se han querido perder las tradiciones de cómo se siembra, porque todavía hoy en día encontramos los plantíos o los sembradíos de maíz que están produciendo poco. Se podría producir un poco más, pero por una parte, para ellos tienen el beneficio de que los plantíos o las parcelas que ellos tienen, aplican lo orgánico, o sea que sería mejor para nosotros que estar comiendo cosas a lo mejor más bonitas y de mejor calidad, entre comillas, por lo de las exportaciones, pero sí tienen una buena visión para cubrir la tierra y para no desprotegerla de sus minerales, porque hasta ahorita han hecho estudios y la tierra de Carapan es muy productiva, es una de las mejores para la siembra del aguacate y para todas las otras que en ella se llevan. Muy bien, Alfonso, das dos puntos muy importantes, ¿verdad? La gente de Carapan ha sabido conservar sus suelos. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Hacen una rotación y eso también les permite mantenerse como comunidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero recuerden que en la cosmovisión mesoamericana, el hombre es ¿qué? ¿El hombre es más que la naturaleza? ¿Está por encima de ella? ¿O el hombre qué es? El hombre es naturaleza misma. Es parte de la naturaleza, ¿verdad? El ser humano es parte. Entonces, si ven esta forma de pensar, está reflejada en la forma en la que trabajan la tierra tradicionalmente las personas de Carapan. Ahorita Alfonso acaba de decir un elemento muy importante. Se ve que la tierra de Carapan es rica, ¿no? Y si es rica, es ambicionada, ¿no? Pero más allá de ello, nosotros también tendríamos que pensar en cómo le ha hecho la gente de Carapan para mantenerse, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención de la Cañada, ¿no? Por ejemplo, que estando en esa región donde, ya lo mencionabas, Alfonso, está toda la parte agroexportadora del Valle de Zamora, ¿verdad? Entonces ves ese contraste de esta gente que está trabajando con esas técnicas que desde mi perspectiva, pero aclaro que es desde mi perspectiva, sobreexplotan la tierra, ¿no? Y la van a terminar agotando en algún momento, ¿no? Y tienes la perspectiva tradicional de la gente de la Cañada, ¿no? Que hace un uso distinto de la tierra, pero eso viene desde su propia cosmovisión, desde su forma de entender el mundo. Yo creo que si nosotros hacemos una clasificación de de los cultivos, vamos a poder clasificar muy bien entre frío y caliente lo que ellos cultivan y vamos a encontrar que vamos a tener par, ¿no? O sea, vamos a tener mitad y mitad de un lado. A ver, ¿quién de Carapan me puede decir la calabaza es fría o caliente? Yo digo que es fría, profe. Exacto, es fría. Y así vamos a encontrar, ¿no? Cosas frías y cosas calientes. Y esas cosas frías y calientes sirven para equilibrar el cuerpo desde la percepción mesoamericana, ¿no? Y nos permiten estar en equilibrio, ¿verdad? Estar en salud. Entonces, yo creo que nosotros podríamos, como miembros de la comunidad, estar viendo un poquito más atrás de lo que estas prácticas nos están diciendo, ¿no? Nos están hablando de la forma de entender el mundo. Y ojo, si esa forma de entender el mundo, como hace rato veíamos, es intervenida o cambiada,
pues puede ser que se pierda también la cultura, parte de la cultura, ¿verdad? Recuerden que el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que habla de la modernidad, ¿no? Pero de la modernidad desde una perspectiva extractivista, ¿verdad? Desde una perspectiva de manejo de los recursos como cosas que son inagotables, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los recursos no son inagotables, ¿verdad? Se van a terminar en algún tiempo. Entonces, es como que una forma de entender el mundo la que se está presentando con el neoliberalismo y otra forma de entender el mundo desde la perspectiva tradicional de Carapa, ¿no? Entonces, vemos cómo están en disputa, ¿no? Están al mismo tiempo manifestándose las dos, ¿verdad? Y vemos que hay como que avances de un lado y retrocesos, pero del otro lado también. Pero no sé si tú nos pudieras hablar un poco más del neoliberalismo como corriente de pensamiento, Luis. Creo que tú manejabas algunas cosas que me parecían interesantes la vez anterior. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo ves? ¿Quieres hablar de neoliberalismo? ¿Te acuerdas cuando revisamos el texto, no? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que también, compañeros, debemos de tener pues una visión un poco más generalizada de las cosas, ¿no? Nosotros vivimos en siempre les hemos comentado y les hemos dicho, ¿no? Vivimos en sociedad, ¿sí? Y como sociedad, de alguna manera, tenemos ciertos elementos que nos constituyen, y esos elementos que nos constituyen definen nuestra manera de ver la vida, incluso de percibirla, todo eso, ¿no? Dentro de como sociedad, pues tenemos la política, que queramos o no, aunque nosotros digamos, es que somos apolíticos, es que no nos gustan, es que tal, y lo veamos así con cierto desdén o cierto rechazo, les digo, la política está en nosotros somos entes políticos y la política define muchas cosas en nosotros, en nuestras sociedades, y la política está estrechamente vinculada a todo lo que decimos, pensar, incluso hasta lo que pensamos, ojo con eso. Esa es una. Otra, pues es la religiosidad, que también es un elemento básico, y eso siempre ha estado en las sociedades, en todas las sociedades. Hoy en día, desde hoy en día lo vemos, tenemos eso muy dentro, pues, de nuestro forma de organizarnos. Entonces, les digo una vez más, está la política, está la religión, está lo educativo, como una parte crucial también importantísima, pues está la economía, ¿sí? O sea, son esferas que están estrechamente ligadas y que definen nuestra vida, definen nuestra manera de pensar, compañeros. Ojo con eso, porque esto nos lleva a todos, y aunque digamos, es que, o nos han dicho pues que la política nada tiene que ver con nuestra vida diaria y personal, y eso es una mentira absoluta. Que la religión no está entre nosotros, eso es otra mentira. Que lo que les decíamos la vez pasada, que la teología es una cosa y la política es otra y que no se llevan, eso es otra mentira. O sea que no debemos de comprar ese tipo de cosas, porque todo está completamente relacionado. Que la educación es aparte, eso es otra vil y falsa mentira. Que la economía, todo eso. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que la economía pues es un elemento básico, ¿no? Y que eso está estrechamente ligada a nuestra manera de desarrollarnos, determina nuestra vida, ojo con eso, determina nuestra vida la economía. Y pues ustedes saben que son mercados globales los que hoy en día están, ¿no? La riqueza global está acaparada en unas cuantas manos. Entonces, obviamente esas pocas manos
Hoy en día dicen que el mundo está, hay algunas aseveraciones o algunas declaraciones que comentan que hoy en día como sociedad hemos llegado a acumular mayor riqueza en todo lo que se conoce de la historia, ¿sí? O sea, hoy como sociedad somos los más ricos, pero ojo, no, esa riqueza no está repartida en todo el globo terráqueo o en todo el planeta, sino concentrado en unas cuantas manos. Por eso hoy tenemos ya no millonarios, sino a ver, hay millonarios, billonarios, bueno, hay una clasificación de palabras así muy exagerada que también tenemos que conocer de eso. Bueno, a donde voy es que precisamente todas esta riqueza obviamente y concentrada en pocas manos, y esas pocas manos pues obviamente se van a poner de acuerdo, ¿no? Y diseñan y crean políticas globales, o sea, ya aquí trascienden los países, ya aquí, por ejemplo, antes pensábamos y decíamos que el presidente, ¿no? Era el que de alguna manera diseñaba toda esta parte, pero eso también de cierta manera es cierto, pero también gran parte hay detrás de eso todo un mito, ¿eh? El presidente no es el que toma las decisiones, sino son políticas internacionales las que obligan a los países a participar. Ojo con eso. Bueno, les decía, esta riqueza acumulada en unas cuantas manos, pues obviamente ellos van a diseñar políticas globales, ¿sí? Políticas globales que de alguna manera siempre apostando a sus intereses, no apostándole al interés de la mayoría. Por eso esto ha tenido pues un país o un planeta, porque ya no hablamos de país, estamos hablando de un planeta extremadamente así extremo, los ricos, ricos, ricos y los pobres, 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 que los pobres son más y los ricos son cada vez menos, ¿sale? Y eso determina mucho el mercado. Por ejemplo, la vez pasada les decíamos, esto del aguacate, luego nos vamos con la idea, con la falsa idea y el sueño, que es válido, de pensar que si nos metemos a ser aguacateros y empezamos en toda esta dinámica, vamos a acumular gran capital de dinero, cuando la verdad es una mentira eso. Y otra también, a lo mejor lo han escuchado por ahí, y es casi real, ¿no? Las condiciones de economía, las condiciones de vida y las condiciones de esto, pues no da para que una persona, normalmente tenemos 70 años de vida, ¿no? Algo así. Un diagnóstico de vida, tenemos alrededor de 70, 75 años de vida, cualquiera de los que estamos aquí, y de las generaciones que vienen y de las que pasaron. Y nos dicen algunos analistas que una vida no, o sea, prácticamente, aunque trabajemos día y noche, compañeros, nunca vamos a llegar a tener o amasar una fortuna grande. O sea, eso es una realidad. Las cosas están determinadas para que, pues de alguna manera, tengamos de alguna manera algunos pequeños lujitos así muy sencillos, pero nunca vamos a llegar a acumular esas cantidades enormes de riqueza, ¿sí? Y normalmente estos que acumulan pues son de generacional, ¿sí? Se viene pasando esa riqueza. Entonces, los que determinan todo esto, les digo, me voy desde acá para que entiendan que cómo es desde acá arriba afecta acá abajo y cómo no hay que creernos ni comprar esas ideas absurdas a lo mejor que luego nos venden, ¿no? O que pensamos que si nos metemos a esta área vamos a enriquecer así en un 2x3 cuando es una mentira eso. Las cosas están diseñadas para ciertos topes nada más. No sé si me di a entender, profe. Ya me fui a otro lado. Bueno, para mí te dice entender perfectamente, pero compañeros, me gustaría que participaran. Tenemos como 10 minutos para que participen antes de pasar al segundo tiempo, que va a ser con el equipo de Berito. Entonces me gustaría que nos dieran su perspectiva acerca del tema que estamos tratando. Ya estamos bloqueando mucho, le van agarrando la onda, o cómo ven. Recuerden que cuando vimos El Ojo de Dios, vimos que la cultura purépecha siempre ha sido una cultura austera, ¿no? Una cultura que precisamente privilegia la comunidad y privilegia el estar bien, ¿no?
nosotros lo llamamos Sespicuárera en el pueblo, no sé cómo lo digan los de Carapan, Sespicuárera, no sé, Sanashurin. Y ese es precisamente, ¿no? Estar bien, estar en equilibrio y no privilegia precisamente la adquisición de bienes materiales o la acumulación, ¿no? Es algo importante porque eso es lo que siempre se ha manejado. Las culturas mesoamericanas son culturas austeras y son culturas, ahí les va este término, autosuficientes. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? ¿Qué es autosuficiencia? Que dependemos de nosotros mismos para, Exacto. sobrevivir o para Así es. realizar las actividades en la comunidad. Así De la es. misma comunidad dependemos. Sí, depende un poco del exterior, ¿no? Lo tradicionalmente ha sido así, aunque como dice Luis, estos cambios han hecho también que se dependa ya en mayor medida, más o menos hagan una memoria y piensen quiénes dependían más del exterior, sus abuelos, sus padres o nosotros. Pues ahorita como están las cosas, maestro, estamos dependiendo nosotros más del Sí. exterior. Entonces, por eso Luis los invita a verse hacia ustedes mismos como comunidad y ver que estamos en un ambiente global, pero pues tampoco es para tirarnos y decir, vaya, no podemos hacer nada, ¿no? Sino precisamente esta materia es para eso. Un elemento básico, profe, que hoy en día es una tristeza ver que nuestras comunidades dependan de algo tan básico como es la tortilla. O sea, de la elaboración de la tortilla y dices, ves las comunidades que la mayoría, la mayor parte de la población se compra pues la tortilla como estamos perdiendo, vaya, ese rumbo. Entonces, un elemento tan básico como la tortilla, dices, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues sí, siendo la Ciénega una región productora de maíz por excelencia, ¿no? Eso yo creo que sí como que nos tendría que hacer pensar, pero chicos, a ver, tienen 10 minutos, me gustaría escucharlos. Los colegas de marca Vero. A ver, Patricia. Maestro, Sí, Pati. sí, al momento de estar el compañero exponiendo, pues yo me remonté a mi infancia, porque pues yo vengo de una familia de campesinos. Mi abuela, mis abuelos, pues sí sembraban todo esto, lo que comenta el compañero, pues, y viendo pues como usted nos dice, nuestra cosmovisión de nuestros ancestros, cada temporal se veía qué es lo que sembraban y pues para sustento de nosotros mismos, así como está comentando el maestro Luis, ahora pues aquí en Carapan, habiendo agua, compramos agua embotellada, la mayor parte de las familias, y es lo que no, pues estamos, no sé si sea bueno o sea malo lo que se esté haciendo, pero pues a lo mejor y pues ya el agua tampoco ya es el mismo de aquellos tiempos que se utilizaba tanto para el maíz que se sembraba aquí 2 veces. Uno era de riego que se sembraba en febrero para para los elotes de junio y el otro del temporal de las lluvias. Por eso digo que pues sí es una tierra muy rica la que tenemos acá en Carapan, tanto de los mantos acuíferos como la tierra que pues es muy productiva y pues sí fue muy interesante, pues sí, como le dije, pues me remontó a mi niñez cuando íbamos a regar el maíz de riego. Empezaban a como que es otra vez viendo el janamargo cuando ya recogían el maíz o algunos el trigo, cómo lo sembraban, en qué temporada se sembraba, cómo iban cosechando o comiendo de cada cosecha que se sembraba y pues no dependíamos tanto de lo que venía de
del exterior. Esto es lo que me llamó la atención, maestro. Muy bien, y esos son elementos para que los vayan tomando, compañeros. Además de la reflexión, yo quisiera que los fueran tomando, además de reflexionar e interiorizar, que los vayan tomando para sus estrategias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les decía en las primeras clases? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Eso es importante, ¿no? Que hagamos como que una introspección, pero para hacer algo, ¿no? No para sentarnos a llorar y decir que ya no se puede hacer nada, sino tomar esos elementos y ver cómo podemos hacer algo en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la idea de esta materia y es lo que nos motiva a estar aquí cada viernes, ¿no? ¿Alguien más, compañeros y compañeras? ¿Alguien más quiere intervenir? Tenemos como 5 minutitos antes de que entre Berito. Maestro, sobre Sí, lo adelante, que, Nayeli. sobre lo que comentan, sobre a lo que se dedicaba en Carapa, que es una comunidad pues muy rica en los mantos acuíferos, pero ahorita con lo de la siembra del aguacate, que comentaba el compañero que estaba exponiendo, el compañero Emilio o Alfonso, no recuerdo, están rompiendo como ese equilibrio de la comunidad, porque el aguacate está absorbiendo mucho de esos mantos acuíferos que tienen como una riqueza ahí en esa comunidad de Carapa. Pienso que hay que empezar por eso, por hacer como, pienso, un proyecto para rescatar esta riqueza que tiene Carapan de sus mantos acuíferos, de su hidrología, flora, no sé, y de las tradiciones que antes llevaban a cabo. Comentaba el compañero en la exposición que ahora ya se están implementando pues herramientas más sofisticadas o tractores o para la siembra. No sé si con esto también se estén dañando las tierras con químicos, pero eso es lo que debemos de tratar de rescatar, que no estemos acabando también con nuestra naturaleza, aparte de con nuestra cultura y tradiciones. Es mi comentario, maestro. Muy bien, Nayeli. Ambas cosas van de la mano, como ya les dijo Luis, ¿verdad? No están separadas. Pues no es una cosa por un lado y la otra por otro. Y más desde la percepción mesoamericana, ¿no? Todo está unido, ¿no? Todo es parte de un todo. Muy bien, entonces, pues si ya no hay algún otro comentario, vamos al segundo tiempo con Berito. ¿Ya están listas, Berito? Adelante, Alfonso. Sí, profe, bueno, así como comenta la compañera ya de los mantos acuíferos también que hay que cuidar. Bueno, pues el manantial está muy bueno, el agua de Carapan es riquísima en cuanto a minerales y todo lo que contiene. También un comentario que se me pasó hace rato fue que estuve platicando, bueno, con mi suegro, él también siembra el maíz y otros cultivos en las tierras y pues son muy milenarias las tradiciones que se ocupan ahí en Carapan. Se siembra grano por grano, desde el momento en que se desgrana el maíz, pues hay veces que de los antepasados me contaban que lo hacían grano por grano, elote por elote, tenía que estar la luna puesta, hay un cierto tiempo para desgranar, hay otro cierto tiempo para preparar la tierra, para sembrar, se hace en caballo, semilla por semilla, y lo vemos la diferencia como por decir en Tangancícuaro ya entraron las transnacionales y todo, y pues ya implementaron el tractor para sembrar, todo lo demás tratamiento que llevan los químicos a la tierra, cómo la van degenerando, cómo van degenerando la semilla, y pues sí la hacen producir a lo mejor 10 veces más que una tierra de Carapan, pero no la hacen conservar sus propiedades del suelo. También por otra parte, así como citaba el compañero, se está dejando ya también entrar las otras empresas transnacionales o el imperialismo yanqui allí en Carapan. Por decir, está la gasolinera que no la dejaban poner. También está el Oxxo y poco a poco están dejando introducir
el dinero, y así como dices, a unos pocos y a pocas manos. Y en sí a los que más ocuparían serían los demás, no los grandes. Ujú. Sí, yo creo que temas como este nos permiten ver que ahí está el pensamiento mesoamericano, ¿no? Y ya ven por qué era importante que empezáramos precisamente a hablar de esta cruz mesoamericana y cómo se concibe el mundo desde ahí, porque eso nos va a permitir entender el por qué son estas prácticas, ¿no? El por qué hay una forma distinta de entender algo que parece tan lejano como la producción, ¿no? Es por eso, porque hay una cosmovisión que es distinta, ¿no? Y si nosotros entendemos nuestra cosmovisión, nos entendemos nosotros mismos, ¿qué pasa con nosotros? A ver, alguien que me diga, ¿qué pasa conmigo si yo sé bien quién soy, dónde estoy parado? ¿Qué pasaría? E No. inicio a cambiar lo que Ujú. hay a mi alrededor. Así es, tengo esa seguridad, ¿no? Puedo dialogar con los demás, puedo proponer, puedo estar bien con los demás y estoy bien conmigo mismo también, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de conocer esta parte para que podamos hacer un cambio, como nos dice bien Nayeli, desde nosotros y también con los demás, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, ya ven cómo se van ligando los elementos que vimos en la primera parte con esto, con estos otros elementos que estamos viendo ahorita. Ya nos pasamos desde las prácticas espirituales hasta las productivas y ya estamos viendo cómo impacta, ¿verdad? Cómo la forma de entender el mundo impacta por todos lados, ¿verdad? Entonces, ahorita con Berito, pues vamos a ver esa otra parte que tiene que ver con las prácticas educativas. Bien, adelante, Berito. Sí, profe, pues no tenemos una presentación, pero pues ya más o menos le voy a decir lo que yo he leído. Muy bien. Bueno, pues nuestro tema fue de Carapan, Moisés Sanz, y pues nos dice pues que aquí en Carapan habían llegado Moisés Sanz y pues aquí comenzó a vivir pues porque pues aquí antes no había luz, no había nada. Y pues ellos aquí, bueno, a lo que yo le entendí pues, ¿verdad? Y con lo poco que leí, pues nos dicen que ellos aquí, aquí en Carapan, pues se pararon aquí en Carapan y que aquí no había tiendas, no había nada, que ellos se iban a Purépero a comprar todo, a surtirse de la semana. Pues también aquí, aquí tenían a las muchachas pues como sirvientas y o sea, como que los mandaban pues aquí, las muchachas de Carapan trabajaban para ellos, trabajaban en la cocina, sí, atendían la casa y todo. Y también con lo que recuerdo que también aquí había un molino de trigo, allí en Cuiño. Ahí es donde llegaba toda la gente a moler para hacer las tortillas. Pues yo también he escuchado de esa historia, mi abuelo me lo había contado, que aquí habían llegado los españoles, que pues quisieron conquistar Carapan, también llegaron los agraristas y pues todo así, un relajo. Pero todavía está esta casa donde estaba el molino de trigo, pues que le dicen pues que donde molían el maíz. Y ya no recuerdo, ya se me olvidó. Pues más o menos por ahí, ya no supe, maestro.
Hola, hola. Ya sería todo, maestro, ya se me olvidó. ¿Cómo? A ver, ¿quién más está del equipo? Está Emilio, ¿no? Sí, profesor, aquí estoy. A ver, ¿qué más nos puedes agregar tú? Bueno, mire, no coincidimos en nuestros tiempos, ¿verdad? Con las compañeras para realizar unas diapositivas. Había varias opciones, realizar algún video con algunos testimonios. Creo que de todos modos eso pues es una deuda que vamos a tener con ustedes y que pues en su momento se los haremos llegar. Ahorita pues ¿qué queda? ¿Verdad? A grosso modo hablar un poquitito sobre este libro de Carapan de Moisés Sainz. A grandes rasgos, un programa de promoción social. Y este programa de promoción social tiene bastante, tiene como base la educación, ¿verdad? Tiene como base la educación con la finalidad concreta de poder entender, de poder también implementar una herramienta o una forma de adentrar, como lo marcaba ahí en el texto, de adentrar a los indios, pues en el sistema general. El proyecto se llevó a cabo a 1933. Esta persona, Moisés Sanz, estuvo aproximadamente que fue 6 o 7 meses, algo así había leído en el libro. Entonces, no se completó también el proyecto, pero él, con este proyecto, este programa que él tenía, él lo llamaba, ¿verdad?, una estación experimental de incorporación, precisamente en este sentido de incorporar a través de educación a las personas al sistema general. Recordamos, ¿verdad?, también en ese entonces estaba la necesidad o se había concretizado como el español, la lengua nacional. Entonces era la importancia de incorporarlos. Sabemos pues que es un proceso gradual, que se va llevando a cabo. Moisés Sanz elige esta comunidad de Carapan precisamente por sus comunidades y también pues el tinte netamente indígena. Eso fue lo que lo atrajo hasta acá, hasta nuestras tierras. El libro prácticamente es como un diario, ¿sí? Él va hablando en este diario en elementos desde su llegada, las personas que va conociendo, ¿verdad?, que conoce, y sobre todo también menciona algunos aspectos muy importantes. En el aspecto de político, por así decirlo, habla de unos personajes, ¿no? Los Prado, que eran como los caciques, provenientes, creo que de acá, de esta comunidad de Tanaquillo. Entonces, a partir de allí, ellos movían muchos elementos. Por eso, Moisés Sainz logra identificar este tipo de personas que son los que al final de cuentas le van a catapultar hasta cierto punto para poder adentrarse en las comunidades. El libro menciona algunas características de las comunidades y concretamente de las escuelas, ¿verdad? Se va desde el aspecto físico, desde el aspecto de la vestimenta, y resalta mucho como el aspecto también de la limpieza, ¿no? Lo va marcando como un diario, pues. ¿Qué otros apuntes tenía? Bueno, ahí marca, ¿verdad? Los prados eran como los caciques, y los otros que eran como las personas que no concebían o coincidían
en la manera de pensar pues de estas personas de los prados, ¿verdad? Que eran como los que mantenían pues hasta cierto punto pues los malos pues del pueblo, por así decirlo. Es importante resaltar que cuando llega Moisés Sáenz aquí a nuestras comunidades, pues también viene, ¿verdad? El gobernador, después presidente, pues Lázaro Cárdenas, y eso obviamente le da mucho realce y también obviamente mucha importancia a este elemento o este proyecto experimental, porque también Lázaro Cárdenas aporta de forma económica para esto. Pues, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de resaltar en este texto? Como les digo, no es un texto que no ciertos elementos como muy concretos, ¿verdad? O sea, sí lo resalta, pero es más como un tipo decía, es un diario precisamente de Moisés, que su día a día. Pues más bien la cuestión de otros tipos, ver por resaltar esos elementos esenciales, ¿verdad? El aspecto del religioso de ese entonces, porque el templo está prácticamente solo, en las comunidades estaban cerrados. El aspecto político, que podemos ver a través de las tierras, tenían todas las familias de Carat, ¿verdad? Posteriormente pues, se les regresó como tenía que ser. Un ejemplo, podemos ver aquí el cuño. Ese terreno, esa parte, pues no era la comunidad, era de una persona y que hacía el papel. El aspecto económico, ¿verdad? También podemos nosotros resaltar ese aspecto económico, el comercio, la necesidad precisamente del trueque, la necesidad de buscar la oportunidad de mantenerse, y pues educacional, de educación, que es sobre el que trata pues el texto. Entonces, pues este proyecto experimental de inserción a la educación o al esquema propuesto a nivel nacional, pues es de lo que trata el texto, ¿sí? Iniciaron, no sé, algunos, no sé cuántos eran los investigadores que habían iniciado con este proyecto, pero se fueron desanimando por diversas necesidades, se fueron retirando, y Moisés Sáenz se retira a los 6, 7 meses. Creo que el proyecto continuó nuevamente también otro año, y a partir de ahí se desaparece. Estuve también leyendo un poquitito, investigando. Creo que en Oaxaca también hubo más o menos una aplicación de otro proyecto experimental de inserción del indio al sistema nacional, pero tampoco no rindió muchos frutos. Pues claro, es cuestión de darle otra relectura, como les comento, presentarles y coordinarnos bien con nuestras compañeras para presentarles a ustedes este pequeño video, o en su defecto unas diapositivas ya más concretas con estos elementos. Y pues es eso, ¿verdad? Como les comento, les ofrecemos una disculpa, no tuvimos a bien organizarnos de forma como debería ante esta situación pues de falta de tiempo personales pues. No sé si hay alguna otra compañera que también le competía esta actividad para complementar, ¿verdad? Bueno, gracias, Emilio. ¿Está Sandra? 1, 2, 3 por Sandra. No está Sandra. Miren, compañeros, un equipo es precisamente para trabajar en conjunto. Entonces puede ser que no seamos los mejores amigos, incluso que no nos llevemos bien, pero el equipo tiene que responder y tiene que trabajar, porque ahí ya no estamos hablando de uno ni de dos, sino estamos hablando de todo el equipo. A mí me llama la atención particularmente que la compañera Sandra no esté, y pues ella está en graves problemas porque la calificación en gran medida está determinada por esta presentación, ¿no?
Y imagínense si Profe. no va a su boda. Ajá. Profe, Sí. sí, es que Sandra me dijo que no se podía comunicar porque estaba afuera de su casa. Entonces me dijo que le avisara, por lo que no tenía datos ni internet. Y me dijo que le avisara si iba a exponer, pero ya no me contestó, pero no está en su casa. Pues sí, pero hay que tenerlo previsto. A ver, es como si, María, es como si el día de tu boda no pudieras llegar, ¿verdad? O no pudieras estar en tu graduación. Son cosas que, pues son difíciles de explicar, ¿verdad? Y pues el trabajo es una responsabilidad. Y el trabajo en equipo es una responsabilidad con nosotros y con los demás. Este equipo era uno de los primeros equipos que iba a presentar y está presentando hoy. Y su presentación deja mucho que desear. Entonces les voy a pedir de favor que dentro de 8 días se saquen la espina y hagan una buena presentación, porque yo estaba esperando una presentación excelente por todas las prórrogas que ya me habían pedido. Entonces les pido la presentación para la siguiente sesión y ahorita vamos a seguir comentando este interesante texto de Moisés Sáenz. Emilio, ¿quieres decir algo? Sí, profesor. Nada más, déjeme ver la forma de compartir. Porque sí hay, como le comento, sí hay una... A ver, déjeme ver si pudiera aquí compartir. No sé si hay... Bueno, a ver, va a estar acá. Es esta. No sé si se vea en la... Si lo estén viendo ustedes. No sé, profesor, que si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Ok, como les decía, había varias propuestas, ¿verdad? Y una de esas propuestas es precisamente un video en el cual yo les comentaba a las compañeras, como el texto, como el libro, es netamente experiencial, es a forma o a modo como de un diario. Nuestra tarea sería identificar los puntos básicos o esenciales y a partir de allí irles a preguntar a las personas, incluso algo muy básico, ¿no? Oigan, ¿qué me pueden decir de los Prado, ¿no? A las personas más grandes de edad o los caciques, ellos perfectamente nos podrían dar ideas sobre esto. Yo les comentaba a las compañeras, unas diapositivas no nos ayudarían bastante porque lo que las entrevistas sería es justificar al libro. El libro ya está, ¿verdad? Entonces, ya nada más las entrevistas sería justificar precisamente pues el libro. Como le digo, ya sería cuestión de presentárselo de forma más concreta y correcta, ¿verdad? Pero sí hay un principio, hay un inicio. Mire, déjeme ver si se puede reproducir. Déjenme nada más. Ah, sí, ya se ve. Ya sé, más o menos. Es un bosquejo, pero ahí va, ¿eh? Está bien, no te preocupes, Emilio. Son pequeños cortos, ¿verdad? Que tenemos la intención de agregarlos entre los testimonios que se vayan poniendo, ¿verdad? Pero es como usted dice, está con total certeza, pues sí, los descuidos tanto personales como de organización grupal, necesitamos ponernos más en coordinación, necesitamos precisamente pues sentarnos a realizar esta actividad, ¿verdad? Que es la que nos compete y sobre todo pues es cuestión de ponernos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pues sí les ofrecemos una disculpa y como les comentaba hace ratito, pues será algo que como usted dice, de forma
pues correcta, pues es sacarnos la espinita, ¿verdad? Y esperemos pues no defraudarlos pues en este sentido otra vez de la misma forma. Muchas gracias, Emilio. Te lo agradezco. Te lo agradezco también, Berito. Hicieron el esfuerzo. No es suficiente, pero pues tienen dentro de 8 días para sacarse la espina. Miren, compañeros, estos libros que nosotros les proponemos para lectura, ya los hemos revisado nosotros y nos han parecido interesantes. Por eso se los proponemos a ustedes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, Emilio, Berito y los demás, es ayudarles a centrar algunos puntos. Y quiero que lo que nosotros comentemos ahorita, Luis y yo, les sirva para enriquecer esas entrevistas que están pensando hacer, que me parece muy bien lo que propones, Emilio. Me parece muy bien que contrasten y no deben de perder de vista. Yo voy a dar el marco general porque Luis conoce el tema más profundamente, ¿no? Pero yo voy a dar algunos puntos que me parecen relevantes, ¿no? Como les decía hace rato, Luis, no debemos de perder de vista nunca el contexto. El proyecto Carapan está inserto en un proyecto nacional que se llamó, o se sigue llamando, Proyecto de Castellanización. ¿Alguien ha oído hablar de ese proyecto? ¿O me puede decir qué es la castellanización? Lo mencionaba hace rato Nayeli. Ajá, sí, Emilio. Era precisamente este proyecto que se veía con la necesidad de unificar, ¿no? Precisamente pues la nación. Ellos veían, en ese entonces se veían como la diversidad de lenguas, se veía como una fractura, como algo en desventaja. Entonces, pues este proyecto surge como esta unificación de una nación que hable un solo idioma y a través de allí, pues agarrar elementos como básicos, ¿no? Y una de las maneras de poder llegar a ese objetivo, pues era la educación. Una pregunta, Emilio, rápidamente. ¿Nosotros como pueblo teníamos proyecto? ¿O por qué era necesario que nos dieran un proyecto? Esa es pregunta, ¿eh? Contéstame desde lo que tú pienses. No. O sea, yo creo que, o según, ¿verdad? Lo que yo pienso, cada pueblo, cada región tiene un proyecto personal partiendo desde su identidad. Así es. ¿Verdad? Y ese proyecto Entonces, tiene como 3,000 años en el caso de los purépechas, ¿no? O sea, no es un proyecto de ahora, ¿no? Exactamente. Entonces eso es importante. Es más ancestral que nacional, ¿verdad? Entonces, en lugar de verlo como una necesidad, se vio como una agresión a la identidad y pues a favorecer precisamente de las lenguas que se hablaban en ese entonces. Así es, eso es muy importante, compañeros, que no lo perdamos de vista. Este proyecto era un proyecto ideado por ciertas personas y que respondía a los intereses que ellos veían, que eran los intereses nacionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este proyecto nacional, pues es un proyecto nacional desde su perspectiva y para ellos, ¿no? Entonces, no olvidemos aquí autores que seguramente ustedes ya han visto en algún momento, como Manuel Gamio, como José Vasconcelos, como Rafael Ramírez, como el mismo Moisés Sáenz y todos los que trajeron estos proyectos, que eran proyectos esencialmente de castellanización. Y están insertos, como bien lo dice Emilio, en un proyecto de nación. Entonces, lo que se está jugando en esos años es un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación negaba la forma de entender el mundo de los pueblos indígenas, negaba sus lenguas y algo muy importante, negaba su forma de educar. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de educar desde lo purépecha? En la lengua purépecha, ¿cómo decimos educar, enseñar? ¿Cómo se dice?
Y ahí vamos a ver por qué es distinto, ¿no? Disculpa, como la palabra Para enseñar, aprender, educa dicen en purépecha. purépecha, Sí. jorendan. Jorengurin, ¿no? Jorendan es Sí, enseñarle a otro, ¿verdad? sí, Jorengurin es enseñar, jorenguaren. pero tiene que ver con enseñarme, ¿verdad? Por eso dice Jorengurin, o sea, yo mismo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos en español, No, decimos mucho de eso, es que yo me enseñé a hacer esto, ¿no? Es que yo me enseñé cuando era niño, es que yo me enseñé porque mi padre, aprendí de mi padre, pero es ese concepto el que se tiene desde la perspectiva purépecha, no es enseñarse, ¿no? Es aprender con la experiencia, en algún momento lo vamos a platicar, pero más o menos son 4 elementos. Es observar, escuchar, imitar y reinterpretar. Entonces, así es como nos formamos nosotros. Esa es la formación purépecha, ¿no? Y lo que hacían estos proyectos era tratar de imponer otra perspectiva y otra forma de educar, pero desde ahí, desde una visión de nación y desde lo que tenía que ser México, ¿no? Entonces, para bien o para mal, como bien lo dice Luis, estos personajes son los formadores de este México moderno. Y la tierra purépecha les gustó como para hacer este experimento. Y como dice Emilio, hubo otro lugar donde también se hizo experimento, que fue el Valle del Mezquital. Pero aquí lo interesante es que en ese pueblo del Valle del Mezquital, donde se hizo el proyecto, más o menos al mismo tiempo que en Michoacán, ya no se habla la lengua, ¿no? Ya no se habla el otomí. Y en Carapan se sigue hablando el purépecha, ¿no? Esa es una diferencia que a lo mejor, pues de repente se nos pasa de vista, pero pues yo digo que es importante porque entonces podemos ver que las cosas se trabajaron, se asimilaron desde la comunidad, desde una forma distinta, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, ver qué es lo que pasó en Carapan. No podemos tener mucha referencia de lo que pasó en el Valle del Mezquital, pero podemos como que pensar cosas de lo que pasó allá y de lo que pasó acá y por qué hay este contraste, ¿no? Entonces, no olvidemos eso. Es un proyecto, como lo dice bien Emilio, de nación, no de educación. Lo que interesaba era crear una identidad nacional, pero desde esta perspectiva. La educación no era tan importante, ¿no? Porque si fuera así, pues entonces fuera un proyecto de otro tipo, ¿no? Pero son proyectos políticos, ¿no? Pero me gustaría que Luis continuara porque él maneja mejor los pormenores que yo de este tema. Y lo vamos a retomar dentro de 8 días, recuerden. Adelante, Luis, ¿estás por ahí? Sí, profe, estamos aquí. Bueno, adelante. Yo creo que aquí, por ejemplo, ya lo mencionó usted, estos libros, compañeros, yo les hago la invitación, ¿no? Y les hago la invitación desde mi perspectiva y como compañeros, lejos de como maestro o profesor, ¿no? Les hago la invitación a que leamos estos libros que de verdad nos describen perfectamente cómo fue pensado e idealizado e ideado también y ejecutado esta perspectiva que se tenía de nacionalismo, ¿sí? Y que el nacionalismo surge post-revolucionario, o sea, después de la revolución. Y que todo esto que nosotros de alguna manera les estamos invitando a que conozcan y se planteen, es lo que hoy en día tenemos como sociedad, es el fruto de eso. Entonces, cuando nosotros nos queremos explicar este contexto por el cual estamos viviendo, en el cual nos toca vivir, en el cual estamos interactuando, en el cual nos movemos, compañeros, en el cual hemos sido educados y en el cual vamos a heredar. Así como nos heredaron,
también vamos a heredar, porque recuerden que somos pasajeros, ¿no? Entonces, para poder entender todo este contexto y el porqué de las cosas y el porqué tenemos una sociedad tan indiferente hacia los problemas sociales, hacia los problemas, por ejemplo, la gente más empobrecida, que en este caso, pues son los pueblos indígenas. Eso es una realidad, ¿sí? Y por qué también tenemos esta percepción y esta perspectiva y esta óptica de que todo lo que es indígena apesta casi, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos? ¿Sí? El por qué institucionalmente, todas las instituciones vienen así planeadas y pensadas y de alguna manera para que a los pueblos originarios pues se les rezague, ¿no? Se les quite lo indio, decía. Entonces, o sea, todas esas palabritas y todo eso, el por qué tenemos hoy en día una sociedad tan clasista. ¿Por qué es eso? Tenemos una sociedad puramente clasista, tan discriminativa, todas estas clasificaciones que nos dan, se me pasan algunas a lo mejor, profe, pero todas estas clasificaciones que tenemos como sociedad, ¿no? Y que siempre tenemos a lo mejor esa perspectiva de aspiracional, ¿no? De que siempre queremos aspirar a ser más blanquitos, aspirar a vestirnos con ropa diferente, a aspirar a limpiar la sangre, a aspirar, todas esas cosas burradas que nos han vendido, nos han metido y tienen una explicación y eso lo vemos perfectamente en la calle, ¿no? Y luego a lo mejor si nos da el tiempo, hay un video muy interesante donde ponen a niños pequeños, estamos hablando de niños entre 7 a 8 años, y que de alguna manera les muestran un mono blanco con todas las características así de ojos claros, tez blanca, cuero, y a un mono diferente que es oscuro, que es tez morena, vaya, pelo negro o chino, ojos oscuros, y que le ponen y que compare, ¿no? Y cómo desde pequeños se inclinan más por el güero. ¿Y por qué? Porque de alguna manera desde pequeños se les ha dicho es que es lo bonito, y lo asocian con lo bonito, ¿eh? Lo asocian con lo bonito, con lo puro, con lo decente, porque incluso les hacen la pregunta de que cuál sería malo, cuál es bueno y cuál es malo. Entonces todos estos conceptos, como desde pequeños se los heredamos a los niños y como esto lo reproducimos así como nosotros mismos lo reproducimos, ¿sí? Incluso sin darnos cuenta muchas de las veces, ya lo traemos ahí. Pero les digo, este es un estudio muy interesante y todo tiene una explicación y tiene una lógica. Entonces tenemos que buscar en la historia precisamente este tipo de preguntas y cuestionamientos. ¿Por qué la sociedad es así, no? Y precisamente este libro, compañeros, nos narra así. Los que entendamos que después de la revolución se da un movimiento, ¿no? Como la misma palabra lo dice, una revolución de fuerzas, ¿sí? A volverse a mover todo de alguna manera. Y en esa perspectiva la búsqueda es tener un país unificado, pero unificado desde una perspectiva errónea, que hoy en día podemos decir errónea, que en su momento a lo mejor pudo ser certera o no estuvimos en el momento, y desde su perspectiva a lo mejor era certera, pero hoy en día es errónea, ¿sí? Y que eso ha dado las bases de lo que tenemos en México contemporáneo. Entonces, es muy interesante. Estos libros nos narran y nos explican y nos hablan precisamente de eso, compañeros. Entonces, por eso le digo, es muy interesante, muy importante que los estudiemos y que de alguna manera los que son, eso es hasta los que son de Carapan o los que somos de aquí de esta región, pues es hasta una perspectiva incluso desde adentro. O sea, desde adentro tienes esa perspectiva de cómo te ven los de afuera y tú desde adentro decir es que las cosas no son así, son de esta otra manera. Entonces es muy interesante. Más bien yo creo que sí es necesario, compañeros, que lo lean
y que nos lo compartan la próxima semana, se preparen, nos lo compartan y pues vamos a estar aquí ya para no, porque el tiempo se nos está acabando, profe, y no sé si nos dé tiempo para el siguiente tema. Pues yo creo que este sería el tiempo 1 de estas presentaciones y el tiempo 2 de las presentaciones va a ser la siguiente sesión. Les tocaría 1 hora y 1 hora. ¿Quién quiere empezar la siguiente sesión? El Carapan 1, que es Moisés Sáenz, o Carapan 2, que es el Carapan en los tiempos neoliberales. De una vez lo establecemos para que no haya lugar a dudas. Tiempo 1. ¿Quién dijo yo? ¿O yo se los pongo? Pero son los inmediatos. Sí, sí. Entonces, siempre No. tenemos eso de que a lo mejor va... Emilio. Ir caminando porque... Profe, yo digo que siendo equitativo le toca a Carapan 1 para la... Ok, Alfonso. Carapan 1. Moisés Sáenz empieza. Carapan 2 cierra la siguiente sesión. ¿Sale? Así quedamos. Pero bueno, Luis les decía, y complementando lo que dice Luis, que estos fenómenos que tenemos ahora y que precisamente son fenómenos que están a debate muy fuerte con este nuevo régimen, estoy hablando de la era de López Obrador, que nos puede caer o nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero es un cambio, ¿verdad? No podemos decir si es un cambio bueno o malo todavía, porque nosotros no nos regimos por lo bueno o malo, nos regimos por lo bueno y lo no bueno, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que despierta muchas cosas, ¿no? Y esas cosas que despierta son cosas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, este proyecto de nación tiene 3 hijitos, que digamos que son 3 hijitos que no son muy queridos: racismo, discriminación y clasismo. Es lo que les decía Luis. Entonces, todas esas actitudes que nosotros vemos actualmente vienen de este proyecto de nación. Este proyecto de nación se hace negando esta realidad que existía, que México era un país diverso, que había muchas formas de entender el mundo, que eran culturas distintas y que coexistían medianamente bien. Entonces viene este proyecto, y este proyecto, como lo decía bien hace rato Emilio, una nación, una cultura, una lengua. Eso era lo que proponía. Y ese tipo de política, pues más o menos se debilita por ahí del neoliberalismo, ¿verdad? Por eso es interesante ver qué pasa en Carapan con el neoliberalismo, ¿no? Porque Carapan justo tiene esta peculiaridad de contar con una investigación que nos habla de este proyecto educativo del nacionalismo desde Carapan, y otro tema que nos habla de Carapan en la época neoliberal, ¿no? O sea, nos permite ver, como dice Luis, qué es lo que está pasando, y como muchos de ustedes son de Carapan, verlo desde adentro, pero no solamente los de Carapan, sino también los de la Ciénega, también los que somos del lago, también los que son de la sierra, porque muchas de las cosas que vemos que pasan después inician precisamente con este proyecto, ¿no? Entonces, por eso es interesante que nosotros comparemos estas perspectivas desde una posición crítica. O sea, lo que nosotros queremos no son resúmenes, no son que nos digan, el autor dijo esto y el autor no, sino que ustedes lo vean desde una posición crítica y nos digan, bueno, esto dice de Carapan, pero Carapan no es eso, ¿no? O esto dicen de los de Tiríndaro, pero Tiríndaro no es eso, ¿no? Así, Susi. Adelante, Susi. Susi tiene levantada la mano, pero ahí está. Adelante, Susi. Sí, ahorita referente de lo que decía el compañero Luis, yo ayer estaba viendo en internet un pedacito de un video y hablaba sobre eso, o sea, como que ya el minimizarnos así como gente, como persona, hablaba, no sé, de la televisión, o sea, de Televisa, que ya eso viene, o nos inculcan todo eso, nos lo van inculcando desde las novelas, o sea,
siempre el criado es de provincia, siempre la muchacha aspira a casarse con el rico, con el güero de ojo de color. Y decía, las películas gringas, siempre el héroe, pues son de Estados Unidos, o sea, dice, nunca vas a ver que salve el mundo un mexicano. Y ahorita me acordé, ahorita que decía Luis, de ese video, que, o sea, decían que a lo mejor para un mexicano el peor canal es Televisa. No sé, yo tiene como unos 10 años que no veo una novela, porque sí, o sea, le digo, desde ahí ya están mentalizando a uno, así como que uno es poca cosa como mexicano, o ya uno mismo se va poniendo así como mentalmente los límites. Era mi comentario a lo que explicaba hace ratito mi compañero Luis. Y era todo, maestro. Sí, muy acertado lo que dices, así es, ¿no? Entonces, pues aquí lo curioso y lo que llama la atención y nos debería de poner a pensar es que hay una frase que a mí me parece muy significativa. Dicen, en Estados Unidos hay una mayoría oprimiendo a una minoría. ¿Cuál es la mayoría, chicos, en Estados Unidos y cuál es la minoría? Así veámoslo en términos muy planos, ¿no? Sabemos que ya somos mayorías minorías, pero en Estados Unidos clásico, digamos, ¿quién es la mayoría? Los inmigrantes, ¿no? Pero los inmigrantes blancos, ¿no? Los que llegaron de Europa, ¿no? Ajá. Y la minoría son los negros, ¿no? Entonces, eso se llama racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Una mayoría oprimiendo a una minoría. Ahora, ¿qué pasa en México? Es una minoría oprimiendo a una mayoría. ¿Sí lo ven? Y eso es por todos estos patrones impuestos, ¿no? Pero estos patrones, les digo, o sea, hace rato conversaba con Nayeli acerca de qué haces para darle la torre a alguien, pues conocerlo, ¿no? Tienes que saber desde dentro cómo funciona. Entonces, eso es lo que pasó. ¿Por qué creen que hay tantas investigaciones en comunidades indígenas y los antropólogos se dedican casi a trabajar en comunidades indígenas? ¿Ustedes creen que eso sea gratuito? A ver, ¿quién dijo yo? Luis, adelante. No, yo aquí nada más les comparto algo a lo que dice la compañera, no sé quién participó, pero eso sí. De cómo, yo les decía pues hace rato, cómo todas las estructuras que tenemos hoy en día nos llevan para pensar de cierta manera. Y Susi habla específico de los medios de comunicación, ¿no? En este caso, pues antes Televisa, que era el monstruo. Y hoy en día ya se está cambiando Televisa, pero están creando otros tantos. Pero casi se heredan ahí nomás la batuta. Y nada más al tema, esto es un tema tan actual, ¿eh? Es un tema tan palpable, es un tema tan práctico, tan real, que tú lo puedes ver en la calle, todo esto que estamos hablando. Y para ejemplificar esto precisamente, veamos hace un año más, creo que un año y tanto, el revuelo que había causado personajes como Yalixa, ¿sí? Ustedes saben quién es Yalixa. Y que todo el revuelo que había ocasionado, donde se le acusaba, ¿de qué se le acusaba a la mujer? ¿De qué? De que era prieta, de que era india, de que sus facciones no correspondían a lo que siempre estábamos acostumbrados, que eran las facciones físicas de la mujer, en este caso de la güera, ¿no? Con su nariz perfecta y tal. Todas estas cuestiones, o sea, y que como este personaje sale a escena pública y se le atacó de todo, ¿eh? Se le atacó desde los de a pie como nosotros,
hasta los que se sintieron desplazados en las esferas de Televisa y del mundo artístico y todas estas cosas. Pero eso, ¿de qué nos habla? Pues nos habla precisamente de eso que estamos hablando, ¿no? O sea, que prácticamente ser indígena no tienes derecho a figurar, no tienes derecho a aparecer, no tienes derecho a opinar, no tienes derecho. Veamos todo, o sea, la percepción que se tiene. Y les digo, esto es tan real y ustedes lo pudieron comprobar perfectamente. Entonces, les digo una vez más, todo esto tiene un origen, tiene un génesis. Y es precisamente eso que queremos que ustedes lo vean desde esa perspectiva. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, pues te amplía la perspectiva también propia y dices, bueno, las cosas son así, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nuevos rumbos, ¿no? Tenemos que buscar nuevos horizontes y tenemos que buscar también nuevas ideas y también, sobre todo, siempre apuntando a que ser más justos, ¿no? Lo más igualitario que se pueda, siempre lo más igualitario, ¿no? Igualitario en el sentido de que todos tengan oportunidades, todos tengamos oportunidades a acceder. Entonces, se ve eso, el futuro debe de ser eso. Por ahí muchos incluso dicen, es que eso es utópico. No es utópico, o sea, pedir, exigir derechos, exigir igualdad, eso no es utópico. Eso se puede materializar perfectamente. Claro, en diferentes niveles, pero se puede pedir y eso siempre debemos de tener la vista hacia allá, hacia esa igualdad, independientemente de donde venga y el color de piel que él tenga. O sea, eso es lo de menos. Cuestiones como esas tan de alguna manera irreales, no nos debe definir pues como sociedad. Entonces sí debemos de tener eso, les digo, porque tan solo en México somos el 90% con piel morena, imagínense. O sea, somos mayoría y entre nosotros pues, estamos haciendo garras, pues. Entonces eso yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, compañeros. Gracias, profe. Muy bien, Luis, pues vamos cerrando, nos quedan 7 minutos y me gustaría que en el tiempo en el que nos quedan pudieran hacer 1 o 2 intervenciones acerca de cómo ven ustedes estos temas desde dentro, ¿no? Desde la región, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, adelante, Alfonso. Sí, profe, como ya menciona, es muy importante pues para todos abrir nuestra visión para estudiar más, para proponer algo en nuestro proyecto. Y más que estamos, bueno, a mí me toca estar en ciudad y en comunidad. Yo no lo veo como que ellos sean menos que yo, sino yo lo veo como un desafío porque a mí me duele mi raza y quiero que salgan adelante, no por ser individualistas, sino que debemos de buscar el bien colectivo para todos y pues salir adelante porque hay muchas cosas de trasfondo muy profundo en la comunidad, pero sí es algo bueno que se están haciendo los proyectos para crecer, no solamente en el campo educativo o en el campo así como se está mencionando en la agricultura, mencionando, por ejemplo, y abrir y ampliar nuestra visión en el día a día, pues así como nos dice el compañero, leer los libros, abrir más nuestra visión, no dejarnos llevar solamente por lo que nos dicen, sino buscar más a fondo y buscar la verdad, profe. Así es, muy buen punto, Alfonso. Cecilia. Sí, profe, al momento de que yo empecé a leer este libro que es del tesis de José Luis, pues sí me dio mucha tristeza de todo lo que nos está pasando y la verdad, es muy importante que nosotros también conozcamos de cómo está funcionando nuestra comunidad en el ámbito cultural, en el ámbito, en la agricultura, en la economía, en la política y en todo. Y la verdad yo desconocía esta tesis que nos brindó usted.
A mí me gustó mucho y es por eso que me limité hoy a participar, porque no quiero nada más participar, nomás por participar o hacer una exposición, sino que la verdad a mí sí me concientizó muchas cosas y mucha tristeza a la vez de todo lo que se está perdiendo día con día. Y espero para la próxima estar más preparada para presentarles esta exposición y sería todo. Muy bien, pues si ya no hay una participación más, vamos cerrando. Pues miren, yo les quiero comentar algo. Yo creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Podemos hacerlo, podemos seguir adquiriendo herramientas. Parte de lo que nosotros estamos compartiendo, pues lo fuimos aprendiendo a lo largo de varios años en el trabajo colectivo, ¿no? Nosotros pues pertenecemos a colectivos. Luis pertenece al colectivo Shurangua de allá de la Ciénega. Yo pertenezco al colectivo Eraxin, que es un colectivo a nivel nacional, donde básicamente estamos gente purépecha y gente de Oaxaca, ¿no? Pero pues yo creo que una de las cosas que nos hace crecer a nosotros como pueblo es precisamente el diálogo, ¿no? Es compartir experiencias. Entonces, el hacer diálogos como los que estamos ahora nosotros, a partir de estos detonadores, pues nos enriquece, nos hace tener una perspectiva más amplia de las cosas y pues no sentarnos a decir que ya no se puede hacer nada, sino a partir de ahí proponer cosas. La tesis que les compartí para Carapan en la época neoliberal, pues es muy, muy reciente, ¿verdad? Y nos cuenta precisamente cómo la comunidad tuvo esa capacidad de resistencia, ¿verdad? Y la sigue teniendo. A lo mejor ha perdido elementos, pero sigue estando ahí, sigue estando presente la forma de entender el mundo desde la cosmovisión purépecha. Y eso yo creo que es lo que nos debe de llenar de aliento, porque ahí sigue nuestro espíritu como pueblo, ahí está todavía. Entonces lo que hay que hacer es darle más fuerza y seguir contribuyendo, porque ustedes son los futuros profesionistas que van a trabajar en favor de la cultura o que van a continuar una espiral en la cual estamos viendo que se están abandonando muchas cosas, pues muchas veces por desconocimiento y otras veces también como por falta de interés. Entonces, pues les agradezco que hayamos compartido la palabra el día de hoy y nos vemos el próximo viernes para continuar con este interesante tema. ¿Sale? Descansen, chicos, que la sesión de hoy fue intensa. Yo no me voy a Descansa, maestro. Buenas noches. Nos vemos entonces el viernes. Gracias, pues, hasta la próxima. Descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya. Buenas noches, profe. Adiós. Nos vemos pronto, yo creo. Gracias, buenas noches. Adiós. Nos conectamos mañana, profe. Dale pues. Manda la liga, ¿no? ¿O sería la misma? Para ya mandarla de una vez. Es la misma. Ok, la mando entonces ahorita. Vale, profe. Nos vemos. Descanses, Luis. Bien.